Hola a todos. Bueno, ahora vamos a ver cómo implementamos estos vectores en C. Sabemos que un vector es un conjunto de elementos de un mismo tipo. Habíamos visto que eran homogéneos. Por lo tanto, en C debemos primero declarar este tipo de dato, que le vamos a llamar vector, con esta con esta sintaxis. Ponemos un tipo de dato, el nombre que le vamos a dar al vector y la cantidad de elementos máximo que va a tener ese vector. En este caso, por ejemplo, tenemos este ejemplo que es, vamos a hacer un vector que se llama arreglo letras, que va a tener como máximo 10 elementos y van a ser de tipo carácter. Si yo quiero a este arreglo que terminé de definir cargarlo o ponerle ya sus elementos, grabarlo con sus elementos, lo puedo hacer de esta forma. En arreglo letras, de la posición 0, o sea, la primera posición va a contener la letra A. Acá nos encontramos con un ejemplo que ahora lo vamos a probar directamente, que lo que hace es declarar un vector, en este caso, de tipo entero, se llama vector, y tiene una cantidad de elementos n, que acá nos dice que n es 10. Luego, en este caso, lo voy a cargar a ese vector y al final lo voy a mostrar. Ahora vamos a ver cómo funciona en Visual Studio Code. Y bueno, podemos ver que funciona. A ver, ahí me va a pedir ingresar cada elemento. A ver si lo hace. Ahí está. El elemento 0, el elemento 1, el elemento 2, el 3, todos uno a uno. Y ahí me muestra. El vector ingresado es este. Perfecto. Además, podemos también hacer la asignación de valores directamente cuando lo declaramos. De esta forma, ponemos el tipo de vector, el nombre, y directamente le decimos que es un vector que va a tener estos elementos. Por lo tanto, es de tipo entero y en este caso va a tener 6 elementos. Lo mismo podemos hacer con una cadena. Podemos definirlo no con una cadena, sino con un vector de tipo carácter. Lo definimos y le asignamos directamente las letras. Las cadenas de caracteres, podemos simular un vector como si fuera una cadena de caracteres y lo que tenemos que tener en cuenta es que finaliza con el símbolo /0, que equivale al fin de la cadena. Entonces, por ejemplo, si definimos un vector de tipo carácter, le llamamos cadena y decimos que tiene 20 elementos, significa que los elementos en realidad van a ser 19, porque el último va a ser el fin de la cadena. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Este otro ejemplo inicializa un arreglo con valores generados aleatoriamente. Y vamos a buscar, dentro de ese vector un máximo y un mínimo. Primero, vamos a inicializar el arreglo. Ahora lo vemos en el ejemplo. Y en la parte de procesamiento
vamos a generar números aleatorios. Para eso vamos a utilizar las funciones sran y ran. Sran y ran. La primera es, me va a permitir partir de una semilla recibida como parámetro y a partir de ahí vamos a generar los aleatorios. Y la segunda, o sea, la función ran, lo que nos permite es ese número que me da manejarlo. Ahora lo vemos con un ejemplo. Este que está aquí es el ejemplo. En este caso, aquí está la semilla con sran. Lo que utilizamos es la hora actual como para pasarle un parámetro. Y acá el ran, nosotros en el vector, el vector se llama enteros. Es de tipo entero y va a tener 10 elementos. Y cada posición de ese vector le vamos a asignar el número aleatorio porcentaje 100. ¿Qué significa porcentaje a 100? Significa que yo un número aleatorio grande lo voy a dividir por 100 y voy a guardar el resto. Es el resto de dividir ese número grande por 100. ¿Qué significa que voy a guardar ese resto? Significa que todos los números aleatorios van a estar comprendidos entre 0 y 99. ¿Por qué? Porque el resto va a ser como máximo hasta 99. Si fuera 100, como yo lo estoy dividiendo por 100, no voy a tener un resto que sea 100 o más. Y en esta segunda parte buscamos el máximo. ¿Cómo hacemos para buscar el máximo y el mínimo? Fíjense, acá tenemos en la variable max directamente ponemos el primer elemento del vector. Y en la variable min también ponemos el primer elemento del vector. A su vez, vamos recorriendo este vector y luego comparamos. Si el valor de la posición actual es mayor que el máximo, hacemos el cambio. Si el valor de la posición actual es menor que el mínimo, a la variable min le asignamos el valor actual. En este caso, también lo vamos a probar. Fíjense que lo copié tal cual estaba, lo ejecutamos y en esta línea de acá, en la línea número 13, me muestra el valor de cada uno de los números que generó aleatoriamente. El 75, el 1, el 96, el 0, y todos. Me dice que el valor máximo es 96 y que el valor mínimo es 0. Justo creo el 0. Así que también funciona. Ahora vamos a ver un poquitito cómo se utiliza la memoria. La memoria es un conjunto de bytes secuenciales, numerados. No tiene un tipo. Esto es el tipo de dato que se guarda en esa memoria, es una interpretación que hace el lenguaje sobre los bits. Cuando se accede a un dato cualquiera, el compilador lo que sabe es la dirección de memoria en la cual está alojado ese dato. Entonces, lo interpreta y por eso puede acceder a ese dato. Acá tenemos un poquitito los números, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros estamos en el sistema decimal, tenemos los números del 0 al 15, en el binario serán los números
000 que pertenece al 1, 0010 que pertenece al 2. Y en hexadecimal, bueno, tenemos los números del 0 al 9 seguidos de las letras hasta la F. En C, la forma de acceder a la memoria física, la podemos ver como un gran bloque, y bueno, y una variable de cierto tipo va a ocupar determinada cantidad de bytes, dependiendo del tipo de dato que sea, va a determinar la cantidad de bytes que ocupa. Entonces, un vector dentro de la memoria va a ser una secuencia de n elementos del mismo tipo. Como nosotros el vector lo declaramos el tipo y declaramos el tamaño máximo que va a tener ese vector, ya sabemos cuál es el espacio que va a ocupar. El espacio lo podemos hacer n, que es la cantidad de elementos, por size of, o sea, lo que ocupa cada tipo de dato. Y se numeran del 0 al n-1, ¿sí? Porque siempre empiezan de la posición 0. Entonces, por ejemplo, un vector que tenga 10 elementos va a ir del 0 al 9. El lenguaje C no chequea el rango de acceso. Por lo tanto, nosotros los programadores vamos a tener que ser los que tengamos en cuenta eso. Nunca jamás leer o escribir fuera de rango, porque nos va a dar un error. Por esto mismo es que nosotros conocemos dónde comienza la dirección de inicio, donde está alojado ese vector, o esos elementos del vector, y bueno, y podríamos ir calculando con el tamaño del dato que se guarda. Por ejemplo, puedo ver dónde está alojado el elemento de la posición 3, que sería el cuarto elemento del vector. En este caso, como por ejemplo estamos guardando un tipo de dato int, un entero, el tamaño que ocupa es 4 bytes por variable. Por lo tanto, el size of de un entero es 4. Eso lo podemos chequear con el Visual directamente. Entonces, si concluimos con las diapositivas que vimos recién, ¿cómo hacemos para obtener una determinada dirección de memoria? Bueno, es así. Vector de i es la posición de memoria que deseamos conocer. ¿Dónde va a estar ubicada? Bueno, vector es el nombre del vector que indica la posición inicial. Entonces, la posición inicial más i por lo que ocupa cada elemento. Entonces, i es el subíndice correspondiente a la posición que queremos saber y lo multiplicamos por lo que ocupa cada elemento. Y ahí nos vamos a descubrir cuál es la dirección de memoria. Entonces, tal como vimos recién, por ejemplo, que yo tenga el vector valores de 4 elementos de tipo entero con estos 4 elementos. Yo puedo asignar a valores de 2, le puedo asignar un 30. Ahora bien, si yo quiero asignarle valores de 4, un 67 o cualquier cosa, voy a obtener un error. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que este pertenece a la posición 0, a la 1, a la 2 y a la 3. La posición 4 no existe en este vector. Y aquí lo estamos viendo gráficamente. Bien, y en este ejemplo que vimos recién, lo que podemos ver es hacer estos print. Por ejemplo, que yo quiero imprimir
size of the int me va a devolver un 4, eso ya lo habíamos visto. O sea que ese es el tamaño que ocupa cualquier entero. Ahora bien, puedo decir size of de valores, ¿sí? O sea, cuánto ocupa el vector valores. Y voy a obtener un 16. Si yo directamente no quiero saber el tamaño, sino dónde está alojado valores, me va a dar esta dirección de memoria. Esta dirección está acá. Está al comienzo del vector. Y si no, yo puedo, qué sé yo, imprimir esta dirección sumándole 2. ¿Sí? Voy a estar acá posicionada acá, voy a estar imprimiendo este elemento. No sé para qué necesitaría hacer eso, pero bueno, lo puedo hacer. Ahora bien, ¿cómo puedo saber yo, con todo esto, cuál es la cantidad de elementos de este vector? Y bueno, es muy fácil. Lo que puedo hacer es imprimir el size of de valores, o sea, todo lo que ocupa el vector, dividido el size of, o sea, el tamaño del elemento 0. Entonces, en este caso, el vector ocupa 16 posiciones, 16 bytes, dividido lo que ocupa solamente el primero, me va a dar 4. Por lo tanto, son 4 elementos en total. En caso que yo necesite copiar un vector en otro vector, o tener dos vectores iguales, o copiar uno con el otro, esto me genera un error. Yo no puedo copiar un vector en otro. Sabemos que no es una variable por sí sola, ¿sí? Como puede ser una variable cualquiera, un entero o un carácter o lo que sea. Es un tipo de dato que construimos, que es un vector. Entonces yo no lo puedo asignar de forma directa. En ese caso, lo que voy a tener que hacer es leer un vector e ir agregándolo en el otro. Recordemos acá, vec1 y vec2 son las direcciones de inicio de los vectores, las cuales son constantes que yo no las puedo modificar. Entonces, la forma correcta de copiar dos vectores sería esta que vemos acá. Voy recorriendo, tengo el vector 1 que tiene 3 elementos. Bueno, acá el vector 2 tiene 3 elementos y yo puedo este vector 2 copiarlo en el vector 1. Lo voy recorriendo y voy copiando el vector 1. Y de la misma forma en que trabajamos con cualquier función, cuando nosotros transferimos un argumento a una función, tengo que tener sí o sí el mismo tipo declarado en la función. Por ejemplo, acá declaro las variables a y b, la función suma, le paso dos valores enteros, x e y. Sí, bueno, acá estoy llamando a la función suma, a y b son enteros, por lo tanto le puedo transferir esos dos valores. Con vectores pasa exactamente lo mismo. Yo necesito sí o sí cumplir con el mismo tipo de dato. Por ejemplo, acá declaro un vector que se llama vec con n elementos. La función, ¿sí? O sea, la tengo que declarar con el mismo tipo de elemento, y cuando llamo la función también tengo que pasar el mismo tipo de elemento. Acá tenemos un ejemplo que vamos a pasarle un vector a una función. Esta es la función, va a recibir un vector de enteros y un entero, un número entero. Bueno, este es el programa principal. El programa principal defino el vector, lo completo y acá llamo a la función. Le paso el vector, vec, y un entero que es a, que en este caso va a ser el número 3. Y voy a imprimir.
acá está definida la función. Lo que va a hacer la función va a recibir el vector y A. Recibe el vector y recibe A. Voy a tener una variable I y lo que voy a hacer es, en este vector, le voy a asignar lo que tiene el vector multiplicado por 2. Vamos a verlo, ahora lo probamos. Este es el ejemplo que copié. En realidad le agregué estas líneas. Que se ven acá. O sea, primero se completa el vector y luego lo veo. Y después sí, llamo a la función y luego lo vuelvo a imprimir. ¿Por qué hago esto? Porque en el ejemplo que está tal cual en la diapositiva, solamente se imprimía una vez el vector, entonces yo no veía si la función se llamaba o no se llamaba y si tenía algún cambio. Lo ejecuto y bueno, sí, valor del vector antes de llamar a la función es este, y luego los valores del vector una vez que llame a la función es este. Veo que me devuelve el vector con los valores multiplicados por 2. Bueno, y acá reforzamos un poquitito. ¿Cómo hacemos para pasar un vector a una función? Y lo hacemos de esta forma, ¿sí? Tenemos que pasarle el tipo de vector, pero no necesariamente le tenemos que pasar el tamaño. Y recordemos que nosotros, los desarrolladores, somos los responsables de definir, en este caso, el vector, el tamaño máximo del vector que vamos a utilizar y de acceder o de guardar todos elementos en posiciones válidas de ese vector. Esto, por ejemplo, no va a ser posible. Estamos definiendo un vector que se llama vec con 6 posiciones y queremos imprimir lo que existe en la posición 4000. Esta es la primera parte de vectores. Luego vamos a continuar trabajando con vectores.